Queridos hermanos y hermanas, tener miedo a la muerte es un sentimiento humano más que comprensible. Enfrentarse a la muerte significa adentrarse en lo desconocido, separarnos de nuestro propio cuerpo y dejar atrás a nuestros seres queridos, y esto nos asusta. ¿A qué nos enfrentaremos? ¿Dios nos recibirá? En este video hablamos del extraordinario testimonio de aquellos que han cruzado la frontera de la vida, han encontrado a Jesús y han tenido la oportunidad de contarlo. Es la emocionante historia de Don Jean de Robert, quien también la compartió en televisión durante la canonización del Padre Pío. Antes de continuar con esta excepcional historia, les invito a suscribirse al canal y apoyar nuestra comunidad de fe. El Padre Jean de Robert tenía un vínculo especial con el Padre Pío, una conexión que iba más allá de una simple relación espiritual. El Padre Pío había aceptado a de Robert como su hijo espiritual, y en cada momento importante de su vida, hizo sentir su cercanía al joven sacerdote. Su relación se basaba en una profunda confianza y amor mutuo. Una mañana de 1955, Padre Pío envió a de Robert una breve carta con unas pocas líneas que decían: «La vida es una lucha, pero conduce a la luz». De Robert recibió esta carta mientras se encontraba en Argelia, donde había sido enviado para trabajar en el servicio de salud del ejército. Inicialmente, no comprendió completamente el significado de esas palabras. En la misma noche en que recibió la carta, el pueblo en el que se encontraba de Robert fue invadido por un grupo de hombres del Frente de Liberación Nacional argelino que luchaban contra el gobierno colonial francés. De Robert fue capturado junto con otros 5 hombres y sin juicio ni posibilidad de defensa, fue fusilado en el acto. Después del fusilamiento, de Robert se encontró contemplando su propio cuerpo tendido en el suelo, junto con los cuerpos sin vida de sus compañeros. En un instante, comenzó a percibir una especie de ascenso hacia arriba, a través de un túnel luminoso. Las nubes que lo rodeaban dejaban entrever rostros familiares, pero al principio la escena parecía sombría. Eran personas conocidas en vida, individuos que podrían considerarse pecadores o poco recomendables. Sin embargo, a medida que de Robert ascendía, los rostros se volvían cada vez más luminosos. En un instante, sus pensamientos se dirigieron hacia sus padres, y de repente se encontró en el dormitorio de su casa, observando a sus padres mientras dormían. De Robert notó que un mueble había sido movido, y tiempo después, escribió a su madre para preguntarle por qué se había producido ese cambio. Sorprendentemente, su madre confirmó que efectivamente se había movido el mueble, pero quedó perpleja de cómo su hijo podía saberlo. Poco después, de Robert pensó en el Papa Pío XII, a quien conocía bien gracias a su periodo de estudio en Roma. Una vez más, se encontró instantáneamente en el dormitorio del Papa, que se estaba acostando, y logró intercambiar algunos pensamientos con él. En un siguiente instante, de Robert se encontró inmerso en un paisaje maravilloso, iluminado por una luz azulada y suave. Estaba rodeado de un gran número de personas, todas ellas con una edad de alrededor de 30 años. Reconoció rostros de personas que había conocido en vida, pero se sorprendió al ver que todos parecían rejuvenecidos. Después de un breve tiempo en ese lugar maravilloso, de Robert sintió que era el momento de ascender aún más alto. En ese momento, sintió que había perdido su naturaleza humana, transformándose en una especie de chispa de luz. Se dio cuenta de que las otras chispas de luz a su lado eran San Pedro, San Juan y San Pablo. Continuando su ascenso, vio aparecer a la Virgen María, una presencia hermosa envuelta en un manto de luz. Ella lo recibió con una sonrisa dulce, y detrás de ella apareció Jesús, extraordinariamente hermoso. Detrás de Jesús, de Robert vislumbró una zona de luz que intuyó que era el Padre, y se dirigió hacia esa luz y se sumergió en ella. En ese momento, pudo experimentar una alegría infinita y una felicidad perfecta. Sin embargo, bruscamente, de Robert despertó. Se encontró de nuevo en medio del pueblo, envuelto en polvo y rodeado de compañeros muertos. Se dio cuenta de que la puerta a sus espaldas estaba llena de agujeros de balas, y su ropa estaba llena de agujeros, tanto en el pecho como en la espalda. Sus ropas estaban empapadas de sangre, pero ésta se había endurecido y secado. Buscó señales de los disparos en su cuerpo, pero no encontró nada. Las balas habían atravesado su ropa y la puerta, pero él había salido ileso. Después de unas horas, de Robert se acercó a su comandante, quien al verlo quedó tan sorprendido que exclamó: «Eres un milagro vivo». Después de algunos meses, de Robert decidió visitar al Padre Pío para contarle la extraordinaria experiencia que había vivido. Tan pronto como lo vio, el Padre Pío exclamó: «Oh, hijo mío, cuánto me has hecho correr, pero lo que has visto era tan hermoso». Naturalmente,
Esta experiencia marcó profundamente la vida del padre Jean de Robert. Lo liberó para siempre del miedo a la muerte y fortaleció su fe en Dios y su amor por Cristo. Su testimonio se convirtió en una historia extraordinaria, que no solo testificaba la relación especial entre el padre de Robert y el padre Pío, sino también las habilidades extraordinarias de este último. Hasta el día de hoy, hay numerosas personas que han vivido experiencias similares. Según algunas estadísticas, millones de individuos de diferentes trasfondos sociales, culturales y edades. Muchos de ellos han contado encuentros extraordinarios que ocurrieron durante momentos en los que estuvieron clínicamente muertos. Estos testimonios nos asombran y maravillan, aunque la fe en Dios no requiere necesariamente de tales experiencias para nutrirse. Sin embargo, estos testimonios nos confirman una vez más que no debemos temer a la muerte ni al final de nuestra vida. Como está escrito en las Sagradas Escrituras, nuestra estancia en esta tierra es solo por un breve tiempo, y nuestra verdadera vida reside en el reino de los cielos. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de una sensación de paz, amor y luz que las envolvió durante su tránsito hacia el más allá. Describen encuentros con seres espirituales, visiones de paisajes maravillosos y sensaciones de completa serenidad. Estas experiencias ofrecen una esperanza tangible, una anticipación de lo que podría esperarnos después de la muerte. A pesar del entusiasmo generado por estos testimonios, es importante abordarlas con una mente abierta y crítica. Algunos escépticos pueden atribuir estas experiencias a fenómenos psicológicos o neurológicos, como alucinaciones o estados alterados de conciencia. Sin embargo, para aquellos que las han vivido, estas experiencias son reales y profundamente significativas. La fe juega un papel fundamental en la aceptación e interpretación de estas experiencias cercanas a la muerte. Muchos creyentes encuentran confirmación en sus convicciones espirituales a través de tales testimonios, considerándolos como un signo tangible de la existencia de un plan divino y de la inmortalidad del alma. Estos testimonios pueden fortalecer la fe y ayudar a superar el miedo y la ansiedad relacionados con la muerte. La historia del padre Jean de Robert y los numerosos testimonios de experiencias cercanas a la muerte nos recuerdan que la muerte no es el final, sino más bien una transición hacia una existencia diferente y superior. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida terrenal y sobre el significado que nuestras acciones y elecciones pueden tener en la eternidad. Estos testimonios también nos desafían a considerar nuestra percepción del tiempo. Mientras que en nuestra dimensión terrenal el tiempo es lineal y limitado, muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen una sensación de un lugar donde el tiempo no existe y donde hay una conexión con la eternidad. Esto nos impulsa a reflexionar también sobre la propia naturaleza de la realidad y a considerar que podría haber mucho más de lo que nuestra mente es capaz de comprender. Estos testimonios extraordinarios plantean interrogantes sobre la propia naturaleza de la fe. Si bien la fe en Dios no requiere la existencia de estos testimonios para ser sostenida, aún así pueden ofrecer una tranquilidad tangible a aquellos que luchan con dudas o incertidumbres. Los relatos de aquellos que han cruzado los límites de la vida nos muestran que no estamos solos en nuestra búsqueda espiritual y que hay una dimensión más amplia y misteriosa de la realidad que va más allá de lo que podemos experimentar con nuestros sentidos físicos. Es importante señalar que cada uno es libre de interpretar estos testimonios a su manera, según sus propias creencias y experiencias personales. Algunos pueden sentirse inspirados y reconfortados por estas historias, mientras que otros pueden mantenerse escépticos o preferir una explicación racional. Sin embargo, independientemente de las diferentes interpretaciones, los testimonios de experiencias cercanas a la muerte nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestra muerte y la posibilidad de una existencia más allá de nuestra comprensión. Nos recuerdan abrazar la fe, la esperanza y el amor en nuestra vida cotidiana, conscientes de que somos parte de un misterio más grande y de que nuestro destino final puede trascender las limitaciones de nuestra existencia terrenal. La historia del padre Jean de Robert y los numerosos testimonios de experiencias cercanas a la muerte nos impulsan a ir más allá de nuestra comprensión limitada de la vida y la muerte. Nos invitan a considerar la existencia de un plan divino y a nutrir nuestra fe en Dios y en el amor eterno que nos espera. Ya sea un consuelo espiritual o una profunda inspiración, estos testimonios nos recuerdan que no debemos temer a la muerte, sino más bien abrazar la vida con gratitud y esperanza, conscientes de que somos parte de un destino que supera nuestra imaginación. Estas experiencias nos desafían a cuestionar nuestras percepciones y creencias arraigadas, a expandir nuestra comprensión de la realidad y a explorar las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Nos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida y nuestras acciones,
y nos ofrecen una visión más amplia de lo que podría aguardarnos después de dejar este plano terrenal. Es importante recordar que estas experiencias de premuerte son subjetivas y personales, y cada individuo puede interpretarlas de acuerdo con sus propias creencias y experiencias. Algunos pueden encontrar consuelo y confirmación en ellas, mientras que otros pueden buscar explicaciones alternativas desde una perspectiva científica o escéptica. Lo fundamental es mantener una mente abierta y respetuosa hacia las experiencias y creencias de los demás, y permitir que estas historias nos inspiren a reflexionar y a profundizar nuestra comprensión de la existencia humana. Las experiencias de premuerte nos recuerdan que hay más en la vida y en la muerte de lo que podemos captar plenamente. Nos invitan a explorar la dimensión espiritual de nuestra existencia, a encontrar significado y propósito en nuestras vidas, y a abrazar la incertidumbre como parte inherente del viaje humano. Deixem-nos saber o que vocês pensam nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os novos vídeos e fazer parte da nossa comunidade de fé e oração. Que Deus os abençoe.